¿Qué tal, estimados estudiantes? Espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad haremos esta actividad que es el video chat, ¿no? Y acá vamos a tocar el tema de definición de una metodología, tipos y diseño de investigación. Por lo demás, quiero mencionarles que igual vamos a introducir un ejemplo que va a ser didáctico y va a tener algo que ver ahí en la sumativa 1. Así que les sugiero que revisen ese ejemplo. ¿Ya? Ok, empecemos. En relación a la metodología de investigación, tenemos que decir que se refiere al conjunto de métodos, procedimientos y técnicas que un investigador utiliza para recolectar y analizar datos con el fin de responder a una pregunta de investigación o alcanzar un objetivo específico. Eh, lo que uno debe señalar también, además, es que la metodología está, está en el proyecto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este ítem, hay que considerar diferentes etapas. Una de estas etapas es definir el enfoque de la investigación. ¿Y cómo se define este enfoque? Eh, Seleccionando el tipo de investigación que uno, de acuerdo a las características, va a realizar. Entonces, bueno, hay distintos tipos de investigación, qué sé yo, por su propósito, de acuerdo al escenario, eh, también al tipo de datos. Bueno, uno de los eh, tipos de investigación que más se utiliza son los que vamos a presentar a continuación. Por ejemplo, tenemos el enfoque cualitativo que busca entender experiencias, emociones y significados profundos, emplea datos no numéricos como entrevistas o análisis de documentos. ¿Ok? El otro enfoque es el cuantitativo. Se enfoca en medir y analizar variables numéricas para establecer patrones o correlaciones. Comúnmente esas son encuestas y experimentos. También tenemos el enfoque mixto, en donde se relacionan estas dos tipos de investigación con la visión de integrar o ser transversal en el fenómeno. Ahora, tenemos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, si se quiere investigar el impacto del aprendizaje en línea a través de estos modalidades en línea, ¿ya? En el rendimiento académico. Esa puede ser una propuesta, un ejemplo. Eh, por ejemplo, desde el punto de vista cuantitativo, se podría recolectar los datos de rendimiento de una muestra eh, y luego se puede comparar las calificaciones de quienes estudian en línea respecto o versus a los estudiantes que hacen clases presenciales. Eso es una forma, ¿no? Porque se va a basar en las calificaciones. Bueno, luego podremos proponer o se podría hacer una entrevista para explorar cómo perciben los estudiantes su experiencia en el aprendizaje en línea y cómo influye eso en su motivación o atención. ¿Ya? También ahí podríamos definir algunas variables de este tipo cualitativas, en donde están enfocadas más en características y cualidades digamos, de lo que se desea estudiar. Eh, bueno, también podemos tener el tipo de investigación mixto, donde se relacionan estos dos tipos. Y igualmente con ser transversales
resultados, ¿no? Otro elemento que se considera en la metodología es el diseño de investigación, que corresponde a una estructura o plan que guía el estudio y destina cómo se llevarán a cabo las fases de investigación. Entonces, tenemos la definición del tipo de investigación, luego tenemos que también establecer cuál es el diseño de investigación que se va a ejecutar. Entonces, cuando uno está en este afán de definir el diseño, hay que considerar algunos elementos, algunas características que son importantes para el estudio. Por ejemplo, debe considerar una clara declaración de intenciones, debe considerar una metodología para analizar los datos recogidos, debe contar con una lista de posibilidades de posibles obstáculos a la investigación. Debe recolectar y analizar los datos de la investigación. Debe considerar una visión general de la cronología de la objetividad. Debe considerar una evaluación del análisis y debe considerar una visión general de los escenarios del estudio. Bueno, normalmente todo esto está bien estandarizado en los diseños. Entonces, por ejemplo, si yo elijo un diseño de investigación, de hecho, ya hay muchos estudios que se han realizado con diferentes diseños, entonces ya uno tiene un estándar. Esto se menciona como una información adicional, como una referencia, ¿no? Pero normalmente los diseños ya uno tiene incorporado estos elementos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos el diseño experimental, el diseño de correlacional, el diseño de estudio de caso y también tenemos el diseño de investigación-acción. Respecto a ese tema de investigación-acción, debo señalar que también se podría tomar como un tipo de investigación, ¿ya? Pero acá está mirado desde el punto de vista del diseño, porque es diferente, no es tan cotidiano. Entonces, nos podemos encontrar en la bibliografía en donde señala lo que le estoy mencionando, ¿ya? Entonces, para no tener confusión en eso, veamos algunos ejemplos. Antes de avanzar al tema del ejemplo, vamos a considerar ciertas directrices que pueden ser importantes para orientarnos, ¿no? Bueno, la investigación-acción se desenvuelve en 4 elementos, en 4 etapas, por decir. Primero, la planificación, luego la acción, la observación y la reflexión. Entonces, si alguien quisiera aplicarlo, este tipo de investigación tendría que considerar esos 4 elementos. Primero, la planificación. Hay que definir el objetivo, hay que definir ese objetivo general. Luego, definir los participantes, pueden ser estudiantes, pueden ser docentes, incluso familiares, ¿no?, que están participando en la investigación, en el proyecto. Luego tenemos que establecer la metodología. Esto apunta hacia el tipo de técnicas que se van a utilizar, por ejemplo, encuestas, entrevistas, grupos focales. Luego tenemos también la segunda etapa, que sería la acción, y acá en donde se hace la intervención. Entonces, eh, consideramos actividades didácticas, debate, test, si fuera el caso donde vamos a hacer un test de referencia o de línea base y después un test terminal, ¿no?, para saber los resultados y que se obtuvieron de la intervención. Es un poco lo había mencionado en un ejemplo de este diseño experimental. Sigamos.
Como tercera etapa tenemos la observación. Básicamente la observación se refiere a observar la recolección de datos. Entonces los investigadores registrarán observaciones sobre la participación y desempeño del estudiante a través de entrevistas, grupos focales, debates, encuestas y todo lo que aporten datos. Es una etapa muy trascendental, por lo tanto, si hay algún error, hay que corregirlo. Y luego tenemos la reflexión. Acá se hacen los análisis de los resultados obtenidos. Podemos hacernos preguntas, ¿hubo mejoras? ¿Qué estrategias funcionaron? ¿Qué obstáculos se encontraron y cómo podrían superarse? Entonces, esta parte de reflexión es identificar algún tipo de error, básicamente, para poder solucionarlo y corregir, y así pasar nuevamente el ciclo y obtener una mejora continua. Cada vez que nosotros corregimos, vamos mejorando ese ciclo. ¿Ok? Listo. Entonces pasemos al ejemplo que habíamos mencionado. Bueno, continuando con lo que nos convoca, veamos el ejemplo. En este ejemplo, digamos, tenemos como título mejorar la comprensión lectora de los estudiantes de quinto grado de la unidad educacional Juan Pablo II. Como sabemos, en la investigación-acción tenemos 4 etapas: planificación, acción, observación y reflexión. ¿Ya? Entonces, ¿qué elementos se pueden considerar en la planificación? Por ejemplo, identificar la problemática o la situación. En este caso, los estudiantes presentan dificultades para comprender texto, identificar ideas principales y responder preguntas relacionadas con él. Ese es más o menos el escenario. También se pueden dar algunas características como el número de niños que están en quinto grado, ¿ya? Etcétera, etcétera. Después, plantear el objetivo general que corresponde a este caso, que corresponde a mejorar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes mediante estrategias didácticas innovadoras. Luego viene la metodología, se plantea el enfoque, es un enfoque de investigación mixta, en donde se privilegia el diseño, investigación, acción. Ojo, podría ser también un enfoque directamente investigación, acción, ¿ok? Porque la bibliografía viene también, se puede considerar en algunos casos, pero acá lo estamos considerando como un diseño y lo vamos a aplicar así. Luego tenemos otra parte de la metodología, las técnicas, que pueden ser encuestas a docente y padre, entrevistas, diagnósticos iniciales de comprensión lectora, observación directa en el aula. Pueden ser esas técnicas. Luego, estrategias. Dentro de la planificación está lectura guiada con preguntas interactivas, juegos lingüísticos, dramatización de texto, ¿ya? Son estrategias para poder eh, intervenir. Pues, bueno, la intervención se hace a través de la acción y para eso tenemos que tener actividades. ¿Cómo? En este caso se menciona realizar sesiones de lecturas grupales con guía del docente, introducir actividades prácticas como resúmenes visuales y mapas conceptuales, realizar talleres con padres para fomentar la lectura en casa, implementar técnicas de preguntas dirigidas para estimular el pensamiento crítico, que son bastante coherentes. Y esto se haría durante una frecuencia de 3 sesiones semanales de 40 minutos. Ahora tenemos la observación. Y en la observación podemos hacer la recolección de datos mediante las técnicas que anteriormente se mencionó, entrevistas, encuestas y todo lo que sea, digamos, técnicas que podamos recolectar datos. Y que dentro de esas técnicas podemos utilizar algunos instrumentos, fichas de observación, resultados de actividades de evaluación formativa,
grabaciones de las sesiones para el análisis posterior, son instrumentos que se pueden utilizar. Y luego tenemos la participación de la comunidad educativa. Los docentes toman nota o observación del desempeño de la actividad, ¿ah? Y los padres informan sobre el rendimiento de los estudiantes en casa, ¿ah? La reflexión considera, por ejemplo, el análisis de resultados. Se puede comparar los diagnósticos iniciales y finales para determinar la efectividad de la estrategia. También evaluar el nivel de participación y motivación de los estudiantes durante la actividad. Bueno, son cosas que son para reflexionar, son ejemplos y ustedes la pueden adecuar a su tema. A ver, por otro lado, yo quiero darle algunas recomendaciones sobre la sumativa 1. Primero, yo ya les mandé los grupos en donde ustedes van a estar incorporados y a cada grupo va a tener un tema. Yo les voy a dar a cada grupo un tema. Entonces, ustedes tienen que organizarse de tal forma que puedan eh, ejecutar, realizar este trabajo. Ahora, yo estoy pensando a lo mejor darle, digamos, empezar antes, porque lo que yo tengo entendido es que empezarían el 9 de diciembre y tendrían que entregar el 20 de diciembre. Pero yo estoy pensando en entregarle antes, unos 3 días, para que se organicen, ¿ok? Y más o menos sepan de lo que tienen que hacer. Y organizarse no es fácil. Así que eso lo estoy pensando. Le voy a mandar un correo indicando, ¿ok? Lo otro, que ustedes tienen que evidenciar lo que están haciendo. Yo le estoy pidiendo un pequeño videíto ahí eh, que hagan cuando están planificando y otro videíto cuando están desarrollando la tarea. Miren, puede ser 3 minutos cada video, no mucho, sí. La idea es que sean ágiles. Entonces, la medida que son más, eh, digamos, proactivos, van a salir más rápido de esta tarea. Ok, listo, que estén muy bien y lo estamos viendo en una próxima oportunidad. Chao, chao.